así es la vida. Si tú vas a tomar el riesgo de vivirla, tenés que aceptar que van a pasar cosas, incluso que te vas a sentir mal, ¿sabes? Llegué, quiero salvar esta relación. Y la psicóloga me dijo, o sea, tú estás deprimida. Pues yo creo que tú estás deprimida. Toma mucho coraje y valentía de decir, esta soy yo y esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer. Y pues eso es parte de lo que quiero compartir en las redes, porque yo veo a muchas niñas de 22 años, de 24, sintiendo que ya van tarde, que ya se les fue el tren casi que... Somos intensas. Soy Victoria Echeverri y aquí, ser intensa lo es todo. Bienvenidos a un episodio más de Somos Intensas y estoy feliz de que hoy nos acompañe en este episodio Luchi Consensa. A Luchi la conozco desde que llegué aquí a Guate. Creo que fue una de mis primeras mujeres en seguir. No conocía a nadie, entonces como que un día saliste y yo dije, wow, esta mujer me encanta. Y a partir de allí pues te he seguido, estuve en muchos en vivo, lo que hacías en pandemia, creo que nos acompañábamos, tú no sabías que me acompañabas, pero me estabas acompañando como a muchas mujeres que entramos a los en vivos y podíamos hablar y decir cosas, comentarte, y eso para mí fue maravilloso. Y hoy tengo esta oportunidad de tenerte a ti aquí, Luchi, en el primer episodio de la segunda temporada de Somos Intensas. Bienvenida. Wow, Vicky, no sabía, qué bonito, no sabía, según yo nos habíamos conocido en el evento. No, yo te Pues ahí fue en persona. en persona en el evento, Ay, pero qué especial, muchas gracias, me encanta. Qué bonito se siente, porque creo que a veces, por ejemplo, cuando yo hacía en vivos o cosas de una pandemia, como estábamos todos con tanto miedo, yo sentía que tal vez no causaba ese impacto, pues, y que te lo digan, es bonito saberlo. muchas gracias, Luchi. Bueno, hoy, como te decía antes de empezar a grabar, yo quiero que hablemos de algo que nos hace ser muy intensas y que cada una seguramente lo ha trabajado de manera diferente, con nuestras profesiones tan diferentes, pero hemos llegado a ese mismo lugar y es la importancia que tiene nuestra autoestima. Y a mí me encanta cómo lo has hablado, me encantan los talleres que haces y todo siempre llevarnos a conocernos, a ir allá dentro de nosotros. Yo quiero que me cuentes cómo ha sido ese proceso. Gracias, Vicky. Pues todo empezó definitivamente cuando me diagnosticaron depresión hace 11 años. Yo, bueno, resumido un poco por qué llegué ahí, porque siento que no es un momento, sino que creo según mi experiencia, que un momento como que destapa todo lo que ha pasado. Entonces yo desde pequeña crecí solo con mi mamá, en un hogar pues un poco disfuncional, vivíamos con mis abuelitos. Entonces yo no tenía este referente como de familia, sino que lo que era, pues, que vivíamos con mis abuelitos, que mi papá estaba con mi mamá, pero no vivía con nosotros, y él era alcohólico, entonces por eso yo no lo veía. Luego él muere y para mí empezó como ese hoyo de sentir, necesito un amor. O sea, yo creo que cuando él se murió fue como, necesito un amor que me demuestre que valgo, que ahora veo que era porque yo no tenía esa figura, ¿verdad? Mi mamá trabajaba todo el día, entonces yo crecí sintiéndome insuficiente, poco importante, mis hermanos eran las lumbreras de la casa y yo era como la luz, y siempre me sentía así. Y entonces fui creciendo y yo siempre fui súper creativa, me encantaba el arte, hacer manualidades y era muy buena. Pero como teníamos esta circunstancia de que no había dinero, pues yo buscaba tener dinero. Y yo pensaba que iba a ser mi vida como la de mi mamá un poco, que se casó a los 20 años, tuvo su primer hijo a los 21. Entonces yo decía, bueno, a los 20 seguramente me voy a casar. Y por eso empecé a tomar decisiones para formar como ese ideal que yo tenía en mi cabeza, ¿verdad? Entonces empecé estudiando arquitectura porque mi mamá me decía como, ah, los arquitectos son importantes y yo pensaba que los arquitectos tendrían mucho dinero y pues no me gustaba la carrera, o sea, no era muy buena y he leído una frase hace años que decía, si no trabajas tus talentos es como tirarlos a la basura, o sea, es como vivir una vida mediocre y yo era mediocre, no era buena, no me gustaba, entonces a todo esto mi hermana pequeña empezó a estudiar diseño gráfico y a mí me encantaba todo lo que hacía, o sea, ella hacía sus tareas y yo se las copiaba y todo el día se la pasaba dibujando, pintando y yo decía, esto es lo que quiero hacer. Pero llevaba 3 años de arquitectura, entonces fue como muy difícil para mí, pero un momento
de un momento donde yo dije, voy a dar los 50 años y voy a ser mediocre, pues voy a ser mala, no sé hacer una casa, o sea, no me gustaba así ese punto que ni ponía atención. Y creo que muchas veces nos pasan trabajos sin cosas, pero vivimos siendo mediocres, pues como que te acostumbras porque en serio, como no tenemos amor propio, como no tenemos autoestima, no crees que es posible llegar a ser tu mejor versión, ni siquiera sabes cuál es. Entonces para mí era como, ¿qué hago? Aparte que yo tenía beca, crédito, pero bueno, me armé de valor por ese miedo a llegar a ser esa persona súper mediocre y me cambié de carrera a diseño gráfico y ahí fue donde empecé a brillar, me empecé a ir súper bien, me gradué con honores y empecé a tener una relación. Esa relación pues era bastante disfuncional por lo mismo que yo tenía mucho bagaje, entonces siento que era como dos adolescentes encapsulados en un poco adultos, pues porque igual a los 24 tampoco sos aquel gran adulto. Y eso fue lo que empezó a detonar todo esto, como que yo me sentía súper insegura, nos peleábamos un montón, yo sentía como que estos miedos de necesito que me amen, necesito que me quieran, entonces me empecé a deprimir lentamente sin yo darme cuenta y lo que pasó fue que llegué un día a buscar ayuda porque dije, bueno, ya nos estamos peleando demasiado, quiero salvar mi relación. No, pero ahora me da mucha risa, pues, porque tenía 24 años y una relación de meses. Pero yo llegué, quiero salvar esta relación. Y la psicóloga me dijo, o sea, tú estás deprimida. Pues yo creo que tú estás deprimida. Me refiero con un psiquiatra. Y yo me recuerdo que en ese momento yo empecé a bajar de peso porque ya no comía, porque me sentía triste, porque me sentía desganada. Tenía un trabajo que me súper desanimaba. Entonces todo iba, pues, colaborando a que yo me sintiera así hasta que un día toqué fondo y nos super peleamos con mi novio, fue el día de mi graduación, que para mí era el día más horrible, yo no podía hablar de eso porque me daba tanta vergüenza, pero en resumen nos peleamos, yo tomando medicina, tomando alcohol, lo fui a buscar en el carro y fue así un drama, esos dramas horribles y al día siguiente le dije al psiquiatra, por favor, interneme en el hospital psiquiátrico, pues, o sea, yo no puedo, ya no puedo más. Y él me dijo, mira, tú no sabes los casos que hay ahí, tú estás joven, confía en ti. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo confío en mí? O sea, ¿cómo confías en ti si te sentís mal, si estás enferma físicamente, mentalmente? Pero mira, ese fue el mejor consejo que me han dado porque hasta la fecha, cuenta platos, mi valor principal es la autoconfianza. Porque de verdad que si tú no te tenés a ti, si tú no confías en ti, nada puede pasar. Entonces él me dijo eso y yo así como que no sé qué hacer con eso, pero como que lo agarré. Mi intuición lo agarró. Y bueno, a todo eso mi hermano grande vive en Alemania porque hace años se ganó una beca y se quedó viviendo allá. Entonces yo saliendo del hospital le dije a mi mamá como por favor me quiero ir con él, necesito como que cambiar de ambiente y yo creo que me veían tan mal que me dijeron que sí y me fui con él. Y estando allá empecé este campamento que yo siempre he dicho que fue como un campamento de amor propio porque imagínate, estaba sola, estaba En otro triste, pues país, todo el con día otro triste en idioma. otro país donde nadie te habla, donde no son así los más calurosos del mundo, me quedaba sola todo el día, entonces empecé a hacer cosas que me conectaban conmigo, empecé a leer, que a mí me encanta leer, pero lo había dejado muchos años, empecé a pintar, a escuchar música, a escuchar a Taylor Swift, por eso la amo tanto, porque Sí. ya me salvó de la depresión también. Y, y ahí fue donde yo dije, wow, o sea, no tengo salud mental. Como que siempre esperamos a enfermarnos para buscar la salud. Y buscando la salud mental fue cuando dije, un poco tengo autoestima. O ¿Y qué sea, ¿por hiciste, qué? Luchi? O sea, empezaste a, porque es un poco lo que nos vas enseñando tú en redes, escribir, leer, pintar. O sea, esas fueron como las herramientas que usaste para irte dando cuenta y empezar a volver a ti. Pues sí, mira, al principio dormía, como que yo no entendía, me acuerdo tanto ir en el avión de ida y decir como que, "Ah, ¿será que me voy a sentir triste para siempre? O sea, me voy a sentir siempre ajena a mí, como desconectada, como que no soy Ah, suficiente. Y cuando llegué, sin pensarlo, empecé a leer y a escribir. Y a mí siempre me ha gustado como la moda europea y me empecé a vestir como ese estilo que me gustaba. Y esas acciones me empezaron a transformar, pero sin yo saber que lo estaba haciendo. Cuando en el camino yo digo, ¿por qué no tengo autoestima? O sea, ¿por qué me siento fea? ¿Por qué me siento mal? Cuando yo me empezaba a sentir bien, ¿sabes? Y te empiezas a reconocer y decís, pero, ¿es en serio, por tener una relación estoy así? Entonces ahí es donde dije, no, no es por eso, o sea, es un trasfondo. Yo toda mi vida me he sentido así, nunca me he mostrado quién soy, nunca me he dicho como que me gusta el arte, me gusta pintar. Entonces empecé como a tener estas realizaciones y ahí fue donde dije, ok, empecé a investigar de la autoestima y ahí es donde encontré el amor propio.
y por eso para mí es tan importante porque me di cuenta que existe la autoexpresión, el autorrespeto, el autoempoderamiento, la autoestima, por supuesto, pero el autovalor, o sea, son tantas cosas que a veces lo resumimos en autoestima y creo que eso fue lo que me pasó a mí, que decían no tengo autoestima y entonces como que, ¡puf!, se borró todo lo demás. Entonces ahí fue donde lo empecé a investigar y bueno, ya se venía el tiempo para ir a Guatemala y vine y yo decía como que, ¿qué hago? ¿Sabes? Tenía que pagar $5,000 de mi crédito y yo para mí eso era, yo decía, nunca lo voy a pagar, nunca, o sea, era demasiado dinero y no sabía qué hacer. Y entonces venía con la idea de cuentaplatos. ¿Y por qué cuentaplatos? Porque 6 meses antes yo había pintado un plato yo quería participar en una exposición y por fin hacer como algo de arte. Y una amiga me dijo, ay, ¿cómo cuenta cuentos? Y yo no, cuenta platos, quiero contar historias en platos. Entonces yo dije, lo voy a hacer como un proyecto personal, jamás me imaginé nada. Y pues lo hice, lo lancé y la gente aún así seguía pensando que yo me había ido como mi viaje de graduación o algo así y yo no aguantaba, ¿sabes? Como que yo sentía como que tenía un secreto o algo así y salió un video de Walter Rizzo donde él explicaba qué era la depresión y cada vez salía una chava como abriéndose un zipper de la garganta y sacando todo lo que sentía y yo me puse a llorar y dije es que así me siento y lo puse en mi Facebook y dije yo esto es lo que tengo depresión hace 6 meses, no sé qué y un montón de gente me empezó a escribir, un montón de gente que yo veía feliz, ¿sabes? Como que yo estuve igual y yo decía, no puede ser. O sea, porque a veces vemos gente tan feliz y que lleva meses sufriendo como ellos me ven a mí, porque me decían, ¿cómo así que tú, que no sé qué? Y ese día fue donde se encendió la chispa para mí de decir, esto es lo que tengo que hacer. Claro, Hablar de salud esa mental, puerta. hablar de amor propio. Ajá, o sea, sentí como que fuera mi llamado de esto es lo que tengo que hacer. Y entonces empecé un poquito a hablar de estas cosas y para mí lo que más me salvó la vida fue cuentaplatos. O sea, por supuesto que me ayudaron los psicólogos, los psiquiatras, la medicina, mi familia, pero pintar, Vicky, o sea, todos los días tener un propósito, porque yo estaba deprimida llorando y me pagaban y yo me tenía que levantar a pintar. Hacer algo con tus manos, o sea, suena muy loco, pero eso es lo que tu cerebro se empieza a regular. Yo no sé qué pasa exactamente, pero eso fue lo que me empezó a ayudar. Entonces, obviamente, yo me empecé a sentir mejor, me empecé a arreglar más, empecé a salir también y por eso estoy haciendo eventos este año, porque yo empecé a ir a un montón de eventos, a conocer gente, a compartir ideas, gente que no es tu amiga, gente que no es tu familia, sino gente que hace cosas completamente diferentes y eso me nutrió tanto que siento que esos 6 meses antes de que yo buscara un trabajo fue para mí clave y me ayudó muchísimo a empezar a buscar este amor propio. Entonces, a partir de ahí fue que dije, ok, voy a hablar de salud mental y de amor propio, sin tenerla mucho, pero, pero yo sentía que era mi Y misión. sabes que cuando tú dices eso, cuando uno empieza y empieza a conocer gente que no es nada, o sea, que no es las hermanas ni la familia, tú empiezas a conocer historias que se parecen mucho a la tuya. Ujú. Porque yo te Sí. escucho y yo recuerdo cuando llegué aquí, yo no tenía un propósito, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Empezar de cero, las tres niñas, mi esposo se iba a trabajar, ellas se iban a estudiar. Y Mm, es ahí cuando uno empieza a conectar con las personas, porque uno conecta con las historias, Luchi. Y de pronto eso es súper. lo que hace uno, cuando uno empieza como a abrirse a esa posibilidad de que yo no quiero sentirme más así, tiene que haber otra manera, tú vas a terapia, y de hecho yo una de las cosas que más le digo a mis pacientes es, eh, ve allá adentro qué te gusta a ti hacer, qué te gustaría hacer, que no te lo ha permitido, porque si uno dice es que quiero ser artista, hay mucha gente que te va a mirar así, o es que yo quiero pintar un plato, o es que yo quiero hacer videos, ¿sí me entiendes? Entonces Ujú. eso te va llevando por ese camino y donde te vas a encontrar con personas que tienen historias parecidas a las tuyas. Totalmente. Y siento que algo súper importante de lo que estás diciendo es como darle nombre e importancia a lo que estás sintiendo, porque yo tengo muchas amigas que como tú tienen ese duelo migratorio y no viven el duelo, como No, que lo ven como, ay, bueno, estoy aquí porque tengo que hacerle ganas y es algo normal y, ala, yo he visto que es súper fuerte, obviamente no lo he vivido, pero he visto que es súper fuerte. Entonces, por ejemplo, terminar una relación, a mí me da vergüenza decir, me siento triste por la relación porque fueron un par de meses, pero si quisiste mucho a esa persona, por supuesto que te va a doler y y así es cualquier cosa, un importante. despido. Ajá, entonces creo que lo principal es decir,
piense lo que piense la gente, para mí esto es importante, me tiene súper triste, me siento devastada, lo que sea, pero si no le pones el nombre, va a ser mucho más difícil salir de eso porque lo vas a estar evadiendo. Y Total. lo segundo es preguntarte qué te gusta, porque por eso me encanta el journaling. La gente cree que el journaling es como un hábito, no sé, que tenés que ir tachando todos los días o no sé qué creen que es, pero para mí es conocerme, es pasar tiempo conmigo, es escuchar mi voz, es reconocer qué siento. O sea, ha sido de verdad de todos los hábitos que he hecho en estos 10 años, el que más me ha ayudado a quererme, a conocerme, a ser compasiva conmigo, es mi refugio. Y creo que mucha gente no lo hace porque no se conocen. O sea, no escriben no porque no sepan qué escribir, sino porque no saben pasar tiempo con ellas mismas, porque estamos Les da completamente miedo, ajenas. desconectadas. Les da miedo que encontrar. O sea, es como mucha gente me dice, es que no quiero escribir lo que estoy pensando. Si ya lo estás pensando, ya es una realidad en tu cabeza. Si lo escribís, hasta lo puedes sacar. Y sabes qué pasa también, que las mujeres estamos súper desconectadas de nuestra energía femenina. Estamos tan conectadas con el quehacer todo el día que no sabemos qué hacer con la energía femenina, que es la creatividad, que es la de pintar, que es la de hacer todas estas cosas. Entonces creemos que es solo arreglarnos y ahora ya ni nos queremos arreglar. Entonces son estos pequeños momentos que nos súper desenchufan y es como, ay, pero por qué no me siento yo? Porque no has hecho nada de las cosas que te hacen ser tú. Entonces, creo que por ahí va la cosa y por eso yo trato de compartir estas herramientas que me sirven. Por supuesto que siempre recomiendo psicólogos, pero creo que todo empieza con decir por qué me siento así. O sea, si estás viviendo tu vida, si va a terminar porque es la única vida que tenemos, ¿por qué no la estás viviendo? ¿Y por qué no la vives como deseas y sientes que debes vivirla? Porque nos da miedo también eso. Yo creo que ponerle nombre a lo que nos pasa nos da la posibilidad de llegar más rápido a esa solución. Lo que tú dices es verdad, muchas mujeres eh, viven tan desconectadas que hasta les da miedo saber qué les pasa, cómo se llama lo que les pasa. Y es solo el miedo a ponerle nombre y a sentir lo que están sintiendo. Y cuando uno le pone nombre, cuando a mí me dijeron lo que tú tienes es un duelo migratorio, ese día yo dije, ok, se vale lo que estoy sintiendo. Y es tan fuerte. Y me imagino que te quitaste un peso encima, Me pues. quité un peso, empecé a disfrutar lo que estaba viviendo, así esas emociones para muchas personas fueran malas. Yo siempre les digo que a mí me duró 5 años y fue en pandemia donde volví, ¿verdad? Donde volví a conectar. Pero cuando tú le pones nombre, cuando eres capaz de escribir y por eso, así como tú haces el journaling, yo hago mis preguntas poderosas, mis herramientas, pues Luchi, eso es lo que me he preguntado durante todos estos años para poder empezar a conectar conmigo. Y yo creo que por eso es que el journaling nos hace volver a nosotras, porque es lograr entender y escribir, si no se lo quieres compartir a nadie, pero escribírtelo y poderlo leer. ¿No te imaginas lo que yo escribí hace 5 años? ¿Cómo se siente la Vicky de hoy, de orgullosa de lo que ha ido construyendo, de lo que algún día pensó? Porque además uno en esos momentos tiene muchas creencias que te limitan y piensas que no vas a ser capaz y cuando miras dices, sí fui capaz, sí lo logré. Totalmente, y por eso también es tan importante darle evidencia a tu cerebro de otras cosas que has logrado. Porque cuando estás sintiéndote mal, es como no he hecho nada, no voy a hacer nada nunca, y empezamos a ser nuestros peores enemigos. Pero cuando paras y decís, no, he hecho cosas antes y te empiezas a darte evidencia de micro cosas o micro momentos, te ayuda muchísimo. Y todo se resume a ser tu mejor amiga. Y por eso es tan importante confiar en ti, lo que me dijo ese psiquiatra, de la autoconfianza para mí es la rama de cuentaplatos y es de las ramas más importantes del amor propio, y diría hasta más que la autoestima, ¿sabes? Porque la autoestima, por supuesto que es la percepción personal que tengo de mí, y te ves al espejo y cómo te sentís en el trabajo, pero por más guapa, inteligente que te sintieras, si tú no confías en lo que estás diciendo, eso va a ser muy difícil. Y a mí me impacta mucho porque yo estaba leyendo el libro de Michelle Obama y ella decía como que la autoestima es lo más importante. Yo decía, no puedo creer que todo se reduzca siempre a eso, porque nadie nos ha enseñado todo lo demás. O sea, si te das cuenta, solo se habla de autoestima, autoestima, autoestima. Pero justo en la plática de Walter Rizzo hace poco, él decía el amor propio
son todas estas cosas, es sentirte digno, una persona digna. Y wow, creo que cuando estás deprimido o te sentís mal o desubicado, como que se te olvida tu dignidad. Entonces es tu trabajo volver a construir esas piezas, siendo tú tu refugio, tu mejor amigo, tu espacio, contenerte y ponerle. A mí me ha tomado 10 años, Vicky. O sea, yo ahorita este año es donde más me siento como que, wow, soy mi mejor amiga. Y aún así igual me cuesta. Pero hace 10 años estaba igual que tú, o sea, súper perdida, viendo dónde me agarraba. Entonces es un proceso. Creo que eso es lo más importante porque creo que las personas queremos todo automático, decimos, ok, ¿cuándo voy a tener los resultados? ¿Cuándo me voy a sentir bien? Pero si escuchamos 5 años, 10 años, ya es un proceso. Total. Luchi, en todo este proceso, ¿cómo ha sido el tema del merecimiento que nos cuesta tantísimo a todos, sobre todo a las mujeres? Yo creo que las mujeres venimos con ese tema del merecimiento que nos ha costado tanto creernos. Uy, sí. Pues mira, creo que a mí por eso me ayudó tanto tocar fondo, porque siento que cuando yo tuve depresión y decidí hacer cuentaplatos, yo no tenía ningún estándar, pues, o sea, yo solo quería hacerlo, se me decía que iba a ser un proyecto lindo y cuando empezó a crecer y empezaron a pasar las cosas, eso fue lo que a mí me dio esta sensación de wow, o sea, sí me merezco cosas lindas y la gente me empezaba a decir como que wow, qué pilas, qué lindo lo que haces. Y entonces iba atado a que yo hacía lo que yo tenía que hacer, que eran mis cualidades de nacimiento, que era lo que yo venía a hacer este mundo, pues, y por tantos años, por estar buscando hacer otras cosas, es como esas metáforas que dicen que un círculo quiere entrar en un lugar cuadrado, pues no me iba bien y yo no me sentía merecedora. Entonces, en el tema del trabajo, digamos, eso fue lo que me ayudó a mí, como empezar a brillar con cuentaplatos, porque yo siempre me comparaba con mis hermanos, que eran los más estudiosos, que eran los más pilas, y yo decía, ¿a dónde pertenezco? Pues, o sea, ¿quién soy? Y ahí fue donde empecé a brillar. Y luego con el tema del amor y la pareja, siento que sí me tomó más tiempo, por lo mismo que yo siempre estaba buscando desde la carencia. Desde si yo no tengo pareja, entonces nunca voy a ser feliz, ¿Cómo esto es lo único que descubriste quiero. eso? ¿Cómo lo descubriste? ¿Por qué descubriste que estabas eligiendo desde tu carencia, de pronto desde tu herida? Ay, ¿Cómo sí. te diste cuenta? Pues mira, todo empezó, bueno, este novio que te digo con el que tuve cuando tuve depresión fue mi primer novio. O sea, yo a los 25 años fue mi primer novio porque tenía tanto miedo que al final es como que tenés miedo, pero al mismo tiempo querés, entonces simplemente no lo tenés porque te estás autosaboteando todo el tiempo. Y pues yo nunca tuve ese acompañamiento maternal de, mira, una relación es así, o sea, nadie nunca me dijo nada y ningún referente de amor ni de pareja saludable. Entonces tú vas agarrando de donde puedes. Yo agarraba de las novelas, de la tele, de historias, todo mal. Tuve esta relación mala. Todo empezó porque yo quería con él, quería estar con él y él no estaba seguro. Entonces fue así como que, bueno, pues, o sea, ni siquiera fue que empezara por ese sentimiento de mujer de me persiguió, me conquistó, no. O sea, casi que porque yo quería y ya sabes, como medio forzado el asunto. Entonces yo me daba cuenta que yo no me sentía como súper conquistada, súper deseada y terminamos esa relación. Me tomó casi 4 años superarla. O sea, lo que yo pensaba en mi cabeza, pues. Y creo que si hubiera ido a terapia antes hubiera sido más fácil, pero esos 4 años yo decía, esto es lo mejor, o sea, no va a haber nadie más. Entonces, yo ahora veo atrás y digo, cuando tú te sentís poca cosa, te conformas con poca cosa. No fue que la relación fuera horrible, pero no era la más bonita, nos peleábamos todo el tiempo. Entonces yo estaba atada a pensar, no va a haber nada mejor. Y por eso me aferraba a esa relación. Entonces, esos 4 años yo estuve completamente soltera hasta que llegó la pandemia y yo dije, ok, quiero tener una relación, quiero tener novio. Y me acuerdo que encerrados, pues yo todavía me sentía más sola, yo no veía ni a mi mamá, estaba completamente aislada, me daba pánico. Entonces empecé a caer en meterme a aplicaciones así de dating. Ujú. Y me di cuenta que nada que ver conmigo, pues yo nunca había sido una persona que le gustaban las cosas casuales o así como que solo estar pasando el tiempo. Y para eso era esa app. O sea, yo sé que hay mucha gente que ha conocido el amor, pero no era mi caso. Pero yo lo hacía ya solo por ver con quién conocía. Pues y así empecé como a desesperarme. Un año después empecé a tomar terapia y le dije, yo quiero tener novio y quiero como que sanar todo lo que siento. Y así empecé, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues ese yo quiero tener novio era deshilachar todo lo que venía detrás. Y ese año me acuerdo que fue donde yo más estaba como desesperada, empecé a conocer personas y eran estas relaciones que no me sumaban nada y que solo me dejaban la autoestima tirada por los suelos. Entonces llegó un punto donde salí con un chavo
que él me dijo así como, no, tú sos insegura, controladora, sos miedosa, yo no quiero nada contigo. Y me acuerdo que nadie nunca me había hablado así, me sentí tan triste. Y esa noche yo llamaba a mis amigas y nadie me contestaba, a mi hermana y nadie me contestaba. O sea, no había nadie que me pudiera hablar. Y yo dije, me tengo que consolar a mí. Claro, Y no, la pasé te malísimo. tocaba sostenerte. Sí, me tuve que sostener de forma súper literal y pasar toda la noche. Y ahí fue donde dije, pero ¿por qué estoy en esta situación otra vez como rogando, migajeando? Y bueno, pasó. Y a los 2 días hablé con mi amigo. Él me dijo, es que tú, ¿por qué quieres pareja? Y yo, ay, porque me quiero enamorar. Y él, no, o sea, tú necesitas pareja. Eso ya es desde la carencia. Yo me acuerdo que estaba súper enojada, pero dije, tal vez sí, o sea, porque si fuera como que desde el amor, tal vez aprendería a ser paciente o no tendría como que esta urgencia. ¿Por qué necesito pareja? Y me acuerdo que esa tarde pasé pensando como que, ok, tengo que saber qué pasaría si me quedo sola y me daba pánico hacerme esa pregunta, pues porque cuando lo que más querés tal vez no llega, es como no querés evitarlo, pero era una posibilidad. Entonces me acuerdo que salí de mi departamento y dije, ok, si me quedo sola, si en serio nunca aparece nadie, ¿cómo sería mi vida? Y ahí fue donde dije, o sea, yo tengo, de mí depende que sea la mejor experiencia, pues, o sea, si yo me quedo sola, me quedo conmigo y yo me quiero, me amo, tiene que ser la mejor experiencia. Entonces ese día decidí, dije, ya no voy a hacer ningún esfuerzo, y le dije a Dios, ya no voy a hacer ningún esfuerzo desde la carencia, porque todo lo hacía desde la carencia. Si tú querés que aparezca alguien, que aparezca casi a la puerta de mi casa, yo no voy a hacer nada. Y empecé a decir, ok, qué cosas yo quería, porque yo, por ejemplo, quería una persona que no tomara, porque yo no tomo, y hasta había salido con gente que usaba drogas. Yo quería una persona que me respetara, y había estado en estas dating apps así todo rápido. Entonces dije, quiero estas cosas específicas. Y así fue, y pasó una semana y apareció mi novio Andrés, porque así funciona la vida, pues. Y yo cuando lo conocí me acuerdo que estaba como, bueno, ok, si es sí, pero si no, no, sin acelerar nada, honrándome, pues, con esa certeza de que yo me iba a poner a mí primero. Y así fue como fluyeron las cosas, pues. Pero fue hacerme esa pregunta de si no llega lo que yo creo que es lo que más anhelo, ¿qué pasaría? Porque es lo que tú crees, porque no lo tenés. Yo no tenía esa relación, entonces yo no sabía si eso me iba a hacer feliz, pero creemos por estas ideas que nos vamos forjando, y cuando en serio lo resumís a, ok, me quedo conmigo y me tengo a mí, es cuando ya todo se vuelve un lujo. Entonces ahí fue donde yo entendí, ok, todo en la vida es un lujo, tu necesidad es tenerte a ti. Y sabes que, Luchi, eh, yo te escucho porque de pronto hay esa necesidad de sentirse amado, de querer buscar pareja. Muchas chicas que llegan a los veintitantos y empiezan a llegar a los 30 y hay como esa angustia, me voy a quedar sola, ¿verdad? Ujú. Eh, y ese miedo también de dónde está todo eso que a mí me han enseñado, porque además son creencias que vimos en las novelas, que el amor es difícil, que el amor es complicado, que nos tenemos que conformar con cualquier cosa. Hoy, después de la experiencia que viviste, de haber tenido una relación que de pronto no era la más saludable, hoy tener una relación saludable, ¿qué le podemos decir a todas estas chicas? Yo siempre que tú pones esos posts eh, donde nos exige tanto la sociedad, la mujer, que tenemos que cumplir con 50.000 expectativas, que llegamos y nos Ojalá, piden sí. tantas cosas, pues qué horrible es. ¿Qué qué les puedes decir? Tú ya has vivido la experiencia, aprendiste que no era desde esa herida, desde esa carencia, sino que había que abrirnos y entender. Y hay algo que yo siempre les repito a mis consultantes, es el hogar lo tienes que hacer tú adentro para que alguien llegue Tanta. realmente a ocupar ese hogar. El hogar somos nosotras. ¿Qué le podemos decir a todas esas mujeres? Ala, y que va a llegar alguien a tu hogar, e igual va a ser difícil, ¿sabes? Porque yo me acuerdo cuando empezamos la relación, por más que yo llevaba 2 años de terapia semanal, igual tenía un montón de cosas, porque es como, yo siempre lo comparo, me imagino cuando es una mamá, que estás embarazada y lees 100.000 libros y luego viene el bebé y no sabes qué hacer. Lo mismo era acá, yo me había preparado, según yo, para una relación, y ya en la acción era como, esto es diferente. Y me acuerdo que los primeros 6 meses de la relación, yo estaba hiper alerta, súper ansiosa, quería sabotearlo, no sabía qué hacer. Y mi psicólogo me decía, es porque estás cambiando los patrones. E Ajá. incluso me pasa ahora, como que hace poco le dije a Andrés, como estoy haciendo estos cambios,
tengo ansiedad, pero los estoy haciendo. Entonces, si yo hubiera llegado a esta relación hace 10 años, es que no existiría, ni por mí ni por él, porque ninguno de los dos tenía la conciencia. Entonces yo sí creo que algo tan valioso como lo es el mayor anhelo de tu vida, merece tiempo y merece trabajo. Bajo. Y yo no lo veía porque yo decía, a la gran, esto es lo que yo más quiero, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? O sea, nos aferramos tanto en por qué no pasa, porque no soy valiosa, porque no soy... En lugar de pensar, no está pasando porque no lo puedes sostener. Porque si yo llegara, se iría tan rápido como llegó. Entonces, cuando yo entendí eso, ya estando en la relación, que yo decía, wow, esta relación está muy bonita, y yo aún así quería salir a esta niña berrinchuda o miedosa, entonces fue donde yo dije, ok, si tanto me importa, tengo que poner de mi parte, pues. Y luego pasó el tiempo y entonces luego pasó con Andrés, que él también tenía sus miedos, y era como que si tanto te importa, tenés que poner de tu parte. Porque a mí me cae re mal cuando dicen es que un hombre que te quiere es el que se queda. No, un hombre que te quiere, no, un hombre que te quiere es el que nunca se quiere ir, decía un meme. Y yo, no, un hombre que te quiere es el que se quiere ir, pero se queda haciéndole ganas también. Como a veces creemos que el hombre, no sé, como no tiene nada que trabajar y por supuesto que tiene muchísimas cosas. Entonces, siento que una relación es mucho trabajo, mucho sacrificio, también es tolerar, es aceptar y es cambiar. Entonces, a la gran, yo siento que eso es lo más importante y que ahora digo, si estás dispuesta a hacer todo eso, por supuesto que la relación se vuelve súper linda, pero es un montón de trabajo. Entonces, diría varias cosas. Primero, tener esa conciencia de saber que va a ser mucho trabajo y de parte de los dos. Y dos, disfrutar tu tiempo antes, porque yo sí extraño con nostalgia a veces esos momentos, pues siento que era lo máximo vivir sola. Yo le diría a todo el mundo, por favor, vivan solas, porque es súper importante y tener como tu identidad y hacer tus cosas, pues, y hasta la tristeza. Cuando yo me acuerdo que estaba sola y decía como que me siento súper sola, pero me contenía y esos momentos me ayudaron muchísimo, que ahora no los tengo, pues, porque por más que esté sola, yo sé que va a venir alguien a mi casa. Entonces, todos son etapas, todo, te das cuenta que todo el mundo en algún momento es soltero, todo el mundo, porque es una etapa que tienes que vivir, o sea, no te la puedes saltar, o sea, no, nadie va a nacer ya con pareja. Entonces, si todos en el mundo vamos a estar solteros alguna vez, es por algo. Entonces, usa ese espacio, y siempre lo digo, para poder sostener lo que anhelas. Usar ese espacio para trabajar lo que necesitas trabajar, para no proyectárselo a tu pareja todo el tiempo, aunque igual después se lo vas a proyectar porque nadie es perfecto, pero ya con un poquito más de conciencia. Y también tienes que estar clara de qué es lo que querés, porque por ejemplo yo quería eso, yo quería una pareja generosa, y hace poco me lo decía mi psicólogo, tú siempre dijiste que querías una pareja generosa, no querías ser una ama de casa, o sea, son cosas diferentes. Tú querías una persona respetuosa, pues que respetara, pero tú también tienes que respetar. Entonces a veces uno dice como, ay, yo quiero a alguien que me consienta, pero ¿en qué se reduce eso? ¿En que te consientes solo con regalos o que o te apapacha o te cuida? Entonces cuando vas teniendo claridad en eso, es importante y soltar la comparación, Vicky, que yo siento que la comparación es el peor mal de la humanidad porque es lo que nos hace siempre sentir que somos menos o que somos más si nos estamos comparando con otras parejas, pues de esta pareja hace esto, esta pareja hace lo otro, cuando realmente cada pareja es tan única y tú la vas formando según lo que tú sentís que está bien. Entonces creo que es no compararte y tampoco estar contando, pues porque yo me encanta enseñar a Andrés y me mato la risa, pero hay miles de cosas que no comparto, pues que son nuestras, de lo que hablamos, de lo que sentimos y que creo que también es sano no compartirlo. Totalmente. Y sabes que hay algo que con lo que yo he venido trabajando mucho porque como que riñe un poco con eso y es con la idea de que no podemos, como que en el proceso de construir ese vínculo de pareja, tenemos que estar sanos los dos. Y yo riño porque yo con mi pareja llevo 30 años. Mi esposo A y la yo madre. cumplimos este año 25 años de casados y Wow. 30 años juntando los 5 de novios. Y yo pienso que, pues que si no, no seríamos pareja. Si me entiendes, si los dos O tuvimos, sea, si ajá, hubiéramos tenido que llegar a un nivel de conciencia para ser pareja y tener todo total, perfecto y ser yo perfecta, él perfecto, pero yo creo no que existe. lo lindo es poder irnos dando cuenta e ir trabajando en el proceso. Eh, y yo siempre digo eso, es qué lindo es cuando el otro conoce tus heridas y te las cuida, ¿verdad?
qué lindo es cuando el otro sabe cuando es tu niñita berrinchosa la que está haciendo el show y que es capaz de sentarte y Mm. decirte, ok, está bien, y uno también hacer eso. Y a veces Full. siento que con tanto trabajo, pues se nos está olvidando que las parejas se construyen un día a la vez Totalmente. y Sí, que totalmente. esto es así, o sea, esto no vamos a conseguir al hombre perfecto y vamos a estar nosotras perfectas para ser pareja. Y a mí me encanta Sí, eso. sí, también que estás dispuesta a trabajar, pues porque creo que cada vez más es como, ay, no, no voy a tolerar esto, entonces todo se va a la basura, pero también, ¿qué te están tolerando a ti? ¿Sabes? Como que a veces es Exacto. como que, ay, yo no voy a tolerar esto, pero tal vez a ti te han tolerado mil cosas y, o sea, todo el mundo tiene algo. Yo no creo que exista una persona súper trabajada que no va a hacer nada, o sea, entonces tenés que, ahí sí como dice esa frase, elegir qué querés trabajar, pues porque para mí en esta relación han sido cosas que los dos podemos trabajar, que los dos podemos mejorar, que los dos podemos tolerar. No son cosas como adicción a juegos o no sé, cosas que yo sí no podría, o adicciones que por eso yo crecí sin un papá. Pero tú tenés que ir eligiendo. Entonces, eso es algo que me ayudó mucho mi hermana una vez que tuvimos una discusión con Andrés y ella me dijo, o sea, él es tu pareja, tú no puedes ir, o sea, podés, pero no sería sano que tú, si hay un problema, te vayas y tires todo. O sea, es de quedarse, de hacerle ganas y trabajar dentro de cosas sanas, ¿verdad? No algo así Por ultra grave. supuesto. Entonces, eso me ha ayudado mucho y también tener un acompañamiento con terapeuta que te dice, pues, no, o sea, sí, no. Entonces, definitivamente eso creo que es importante. Y eso es la construcción. Yo no sé por qué tenemos esta idea de que va a llegar algún momento donde todo va a ser buenísimo. Y a mí me pasó el año pasado que yo me acuerdo que yo decía, mi vida es perfecta, solo me falta una cosa que es bebé y quedé embarazada. Y le fui a decir a mi mamá y me dijo, tu vida es perfecta. Y yo, es perfecta. Y a los días tuve la pérdida, pues, y dije, es que no es perfecta. O sea, no creo que me haya pasado para demostrarme que no era perfecta, pero no es. Entonces, así es la vida. Si tú vas a tomar el riesgo de vivirla, tenés que aceptar que van a pasar cosas, incluso que te vas a sentir mal, ¿sabes? Como empezamos y yo te conté que no dormí anoche y yo ahorita no tengo ningún problema. Si problema real no tengo problema, pero tengo preocupaciones y tengo cositas que me quitan el sueño, que a veces yo digo son cosas absurdas, pero también son cosas que te hacen sentir mal. Entonces es abrazar también esos momentos. ¿No te ha pasado que uno dice, será que estoy deprimida? Y no estás, Pues pero te nos sentís mal. pasa. Y te voy a Ajá. decir algo que siempre se lo digo a mí, se los comparto a mis dos hijas mayores, y es decirles que en cada etapa de la vida nos vamos conociendo de una manera diferente, con pareja y solas. Te quiero. Wow, sí, full. Entonces, ese cuento, como decimos nosotros, ese cuento de pensar que a los 20 ya sané, pero resulta que vienen los Ay, 30 Dios. con otra cosa y llegan los 40 con otra cosa. Y entonces yo, estos días con el cuento de mi premenopausia, yo digo, es increíble porque empiezo a sentir cosas que digo, ¿por qué no me siento bien como si fuera un adolescente? Pero porque estoy viendo esa Ujú, etapa y porque cada etapa de nosotros trae situaciones que detonan nuestras heridas y que seguro que tenemos que volver allí. Y pienso que esto es tan importante que todo el mundo lo sepa. La gente piensa que es ir a terapia y ya, pero quiero decirles a ujú. todos que en cada etapa se vive la terapia de una manera diferente y se necesita de una manera diferente. Hoy tú estás viviendo tus 30, yo estoy casi que llegando a los 50, y yo te quiero decir que lo que yo estoy viviendo hoy necesita acompañamiento también, porque estoy viviendo Sí, mi etapa de la premenopausia y entonces estoy viéndome cambios en mi cuerpo, en mi manera de ver las cosas. También hay un poco de soltura, de livianez, y eso no cae muy bien. Todas esas cosas hacen que siempre tú entiendas que en cada etapa de la vida necesitamos buscarnos e ir a nosotras. sí. Y ser compasivas, porque, por ejemplo, yo lo veo mucho con la delgadez, como que siento que las mujeres estamos obsesionadas con ser delgadas y yo siempre me cuestiono de dónde viene, o sea,
¿Por qué nunca es suficiente? ¿Por qué esa constante crítica, esa constante comparación? Y no solo el cuerpo, sino de la ropa, de la pareja, o sea, de todo. Toma mucho coraje y valentía decir, esta soy yo y esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer. Y pues eso es parte de lo que quiero compartir en las redes, porque yo veo a muchas niñas de 22 años, de 24, sintiendo que ya van tarde, que ya se les fue el tren casi que... Y yo digo, Bellísimas la y con verdad, todo, y uno dice, oh, por Dios. pues falta, ajá, falta tanto tiempo, igual yo ahorita, y te veo a ti también, y siento que todavía nos falta mucho tiempo, entonces, cabal, cada etapa tiene sus cosas, pero lo más importante es pensar, tú te tenés a ti, y si tú te tenés a ti, no tuvieras nada más, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a cultivar eso? ¿Cómo vas a cuidar, ser tu mejor amiga, ser tu mejor aliada? Porque eso de verdad creo que es la única necesidad y todo lo demás en verdad es un lujo, porque si todo lo demás se vuelve una necesidad, desde la carencia vas a estar persiguiendo todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Luchi, qué rico tenerte en este espacio. Te voy a hacer la última pregunta y es, ¿qué tan intensa eres? La demasiado. Sí, me encanta y por eso me encantó cuando te conocí, decía intensa, porque siento que era una palabra que yo le huía, porque me daba pena, me daba vergüenza. Y, y ahora digo, no, la verdad es que me encanta ser intensa en todo lo que hago. Obviamente hay momentos donde tenés que bajarle un par de rayitas, pero creo que la intensidad es clave. Por ejemplo, para el emprendimiento es clave ser intensa, apasionada, porque es algo que si no tenés esa pasión, fácil se te va a ir, se te va a derrumbar todo, pues porque si se necesita esa garra, que yo siento que no todos tienen y está bien, pero tenés que ser intensa en tu vida. Creo que por eso la autenticidad es tan importante, porque tienes que cuidar tu vida, tus ideales, tus gustos, como si de ti dependiera, porque depende. Entonces, te agradezco mucho también que le hayas puesto ese nombre, porque siento que es una palabra que las mujeres tenemos. Creo que somos intensas por naturaleza y que le hemos huido por las razones equivocadas. Así que sí, creo que soy muy intensa. ¿Tú qué dirías Sí, de ti? súper intensa. Creo que si yo no fuera intensa, no había logrado muchas cosas. Creo que esa intensidad me ha llevado a mí a sentirme libre, a sentir que soy capaz, que soy merecedora, que puedo confiar en mí. Y desde que yo decidí resignificar esta palabra, creo que me ha hecho convencerme que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Me encanta. Y para mí ha sido importante creérmelo. Por eso es que somos intensas y se vale ser intensa. Sí, se vale y se necesita. Te necesita y te va a dar un regalo. Yo sé que tú tienes el regalo, pero yo siempre antes de empezar cada episodio me gusta como ir a Barajear. ese momento exacto y seguramente hoy necesitas escuchar esto. Soy intensa y poderosa y abrazo mi autenticidad. Así Ay, que me encanta. somos Ahí intensas. lo tengo en mi escritorio, ¿sabes? Y siempre saco uno, pero son bien fuertes, Vicky. Sí, Súper fuertes uno. somos Gracias. Te mando La un voy a abrazo, buscar. Luchi. Muchísimas Y a gracias ti. por decir sí a Somos Intensas. Nos vemos en Gracias a el ti. siguiente episodio de Somos Intensas. Chao, chao.